iPad y lo que sea. Bienvenidos a todos. Bienvenidos a este encuentro, a este diálogo acerca del trabajo, acerca de los jóvenes y la dignidad de la persona. Como ustedes ya saben, el tema del meeting es lo que heredaste de tus padres, vuelve a ganártelo para que sea tuyo. Inspirado en el Fausto de Goethe, una de las obras más importantes, más conocidas, sobre todo en términos de sueños, expectativas, deseos. Y los jóvenes tienen muchos de estos sueños, sobre todo pensando en el mundo laboral, que es el meollo de nuestro encuentro. No os preocupéis que no daremos una retahíla estadística. Aún así, quiero decirles que en este momento los trabajadores son muchos, 23 millones. Es un número muy elevado a nivel histórico. Aún así, nunca como ahora, la importancia del paro parece ser muy pesada para nuestro país, con un paro muy elevado, más del doble con respecto a la primavera del año 2007. Quizás porque no podemos explicarlo todo con los números, quizás porque las estadísticas, que no son del todo equivocadas, a veces pueden ser interpretadas de forma diferente. Por ejemplo, las últimas estadísticas del Instituto de Estadística italiano han demostrado que hay un fracaso en las políticas del gobierno. Entonces, el primer punto es este. Herminia Guarnieri ya ha hablado de ello en el rotativo Avvenire. ¿Qué es lo que siente un joven cuando le decimos que debe volver a ganarse la herencia de sus padres para poseerla? Aquí pensemos en el trabajo. Claro, hay pocas herencias por ahí, si pensamos en este punto. Por muchos meses y por muchos años hemos hablado de recuperación, quizás sin darnos cuentas o quizás dándonos cuenta de que hacíamos promesas difíciles de realizar y mantener, es decir, que la salida de la crisis habría sido para todos, pero no fue así. Hoy la actitud de un joven con respecto al trabajo es la espera. Espera, y esperando renunciamos, ya lo saben, renunciamos a tener una familia, a tener hijos, a afirmarse, realizarse, viajar. Renunciamos a la esperanza. Pero esta es una economía que mata. Esto para hacer referencia a las palabras de nuestro Papa. Como ustedes saben, el Papa Francisco ha matizado el problema y no poco. La crisis italiana seguramente es preocupante y el tema de trabajo será central en la Semana Social de Cagliari, que se realizará a finales de octubre. Y hoy hablaremos justamente de ello, de la Semana Social, del tema del trabajo, de los jóvenes y de la dignidad de la persona humana. ¿Con quién lo haremos? Con tres importantes invitados. El primer invitado que está aquí presente es el profesor Mauro Bagatti, que a lo mejor no necesita ser presentado, quizás porque este es su sexto meeting y ya lo conocen. Es un sociólogo muy importante de la Universidad Católica y también es secretario del Comité Científico y promotor organizador de las Semanas Sociales de los Católicos Italianos. Empecemos ya, querido profesor Bagatti. Si seguimos así, ¿cuál es el riesgo que corre nuestro país? Ante todo, gracias por la invitación. Es mi sexto año aquí. Es una posibilidad increíble para mí estar aquí. Siempre para mí ha sido bonito llegar aquí, ser acogido y entrar dentro de esta experiencia junto con vosotros. Por tanto, ante todo, gracias por permitirme estar aquí. Yo cargo con una responsabilidad compartida con el presidente Monseñor Santoro, que será presentado más tarde. Y también comparto la responsabilidad con Francesco Chetta, que integra el mismo comité. A finales de octubre nosotros celebraremos esta importante cita para la Iglesia italiana y para la sociedad italiana. Es una cita de gran envergadura donde nosotros los católicos nos encontraremos para reflexionar, pero también para dar una señal, plantear propuestas acerca de la que llamamos emergencia en el mundo laboral italiano y, en especial modo, la emergencia juvenil, del paro juvenil.
quisiera solo decir un par de cositas acerca de esta edición de la Semana Social, porque considero que es fundamental crear un vínculo con la semana aquí en el meeting. Las semanas sociales representan una cita de gran envergadura en la historia de la Iglesia. De hecho, son una ocasión en la que podemos dialogar acerca de los problemas que compartimos en términos de vida social y, como somos una comunidad eclesial, también dialogamos junto con la sociedad, y las semanas sociales fueron proyectadas, pensadas y emprendidas por muchas personas, entre las cuales también Tañolo, que es una figura muy importante del catolicismo italiano del siglo XX. Y este año, como hemos visto en las últimas ediciones, pero todavía más esta vez, hemos querido señalar que las semanas sociales no son una conferencia, porque nuestra idea no es la de ir a Cagliari a crear una conferencia. Ya hemos trabajado junto a las diócesis, la parroquia y los movimientos en estos meses, por tanto, las jornadas de Cagliari serán una primera etapa en la que esperemos puedan hacer resultados positivos. Y también se lanzarán algunas propuestas de cara a otra cita después de Cagliari, de forma que podamos encontrar soluciones a un problema extremadamente difícil. Y este año, para esta edición, nos hemos planteado 4 elementos principales. Hemos considerado 4 verbos que quiero recordar aquí, que serán el punto de referencia de las jornadas y de la preparación de estas jornadas. Verbos o palabras como denuncia, es decir, considerar que algunas cosas no funcionan y que hay que tener el valor para denunciar y afirmar los problemas que existen. La palabra escucha, porque la Iglesia, los rostros, las personas y las historias son importantes. Son importantes, claro, los números, las estadísticas, esto es, pero también las vicisitudes personales. Entonces, denunciar, escuchar. Tercer punto es buenas prácticas. Ya tenemos pequeñas soluciones empresariales en términos de relaciones industriales, de territorio, de comunidad, buenas prácticas que se han formulado para mitigar el problema del paro laboral. Entonces, nuestra idea es difundir y multiplicar estas buenas prácticas. Finalmente, el 4 punto es proponer, conseguir hacer propuestas bajo diferentes puntos de vista para encarar el problema del trabajo. Entonces, denunciar, escuchar, promover buenas prácticas y hacer buenas propuestas. Estas son las pautas, las líneas directrices que seguiremos en Cagliari y esperemos que también puedan ser pautas, es decir, puntos de referencia para las próximas citas. Si ustedes están aquí ya lo saben porque ya lo dijimos en la introducción. El problema es un problema muy grave ahora, de gran envergadura, aunque no es el único que tenemos que lidiar. En esta ponencia quisiera presentar 2 puntos, hacer 2 reflexiones. La primera, ¿cuál es? Pues me parece que la cuestión italiana puede ser contada como la historia de 3 generaciones. Hemos visto la generación de mi padre, después de la guerra, de la reconstrucción. Empezábamos con un país destruido, completamente quebrantado, que todavía era muy marginal, estaba marginado con respecto a lo internacional, ¿no? Entonces, todavía vivíamos en una condición de miseria. Después tuvimos una generación que dio un salto copernicano, produciendo una gran riqueza, generando numerosos puestos de trabajo. Después, mi generación, la generación de los baby boom. Nosotros nacimos en el momento en el que se fue asentando la historia del bienestar, del consumo. Gente también que se quejaba, el equilibrio después de la Segunda Guerra Mundial saltó, después la globalización llegó. Nuestra generación vivió bien. Nosotros contamos con numerosas ocasiones positivas para seguir adelante. Contamos con la oportunidad también de acceder al estado de bienestar.
pero nuestra generación también arrojó poco valor, poca riqueza. Cuando después, en 2008, estalló la crisis económica financiera, nos dimos cuenta de que la herencia de nuestra generación contaba con varios problemas, porque cargábamos con mucha deuda, pocos hijos y poco empleo. Mi primer aporte es este. Lo que quisiera decir es que Italia debe volver a pensar la idea de trabajo juvenil en estos términos históricos. Porque nosotros necesitamos un grandísimo esfuerzo. No estamos viviendo una situación normal y corriente. Necesitamos un esfuerzo de gran envergadura de forma que podamos evitar el conflicto generacional y que cree todo lo contrario, es decir, construir nuevas alianzas entre generaciones diferentes. Quiero explicarlo en otros términos. Yo siempre cito este dígito que es impresionante. ¿Cuándo se creó el problema que nos ha llevado aquí? Claro, hay muchos problemas, pero ¿cuál es el problema que ha llegado hasta aquí? No se esfuercen demasiado. Piensen en el 1980, los años 80, donde cargábamos con una deuda del PIB del 60%. En 1990, después alcanzó el 120%. Y desde esta situación nos hemos quedado estancados. Los mayores seguramente se recordarán de los llamados dot people, que no eran aquellos que atravesaban el océano para salvarse. Se trataba de las familias que podían invertir en los llamados bot porque tenían una buena renta y invirtiendo en bonos del Estado alimentaban un gasto público que era nada productivo. Entonces, la cuestión de los llamados bot es una cuestión importante para entender que nuestro país, con mi generación, ha parado de ser largoplacista. Ha renunciado a la idea según la que la riqueza antes debe ser construida. Debemos sentar las bases de la riqueza. Hay que invertir en las personas de forma productiva, con inversiones. Debemos apostar. Debemos ir más allá de lo que tenemos. Debemos realmente comprometernos. Y nosotros lo que hemos hecho es conformarnos. No hemos corrido riesgos. Muchas veces hemos vivido cargando con deudas, viviendo de renta. Y esto ocurre muchas veces a aquellos países que vivieron después de la Segunda Guerra Mundial y que piensan que pudieron resolver sus problemas sin pensar al futuro y ser largoplacistas. ¿Por qué digo esto? Porque para mí la cuestión del paro juvenil, al fin y al cabo, tiene que ver con un problema de tipo cultural. Nosotros vivimos en un país que ha vivido de renta demasiadas veces, que ha pensado que consumiendo podía producir riqueza. Nosotros conjuntamente debemos poner en el centro la palabra empleo, que significa ser capaces de crear algo bonito. Por tanto, yo no solo pienso en un puesto de trabajo, sino que pienso también al trabajo como una actividad de creación, la actividad esencial para crear riqueza y bienestar. De forma que esto pueda ser un objetivo alcanzado para la persona y al mismo tiempo la comunidad. Este es un hecho cultural. Y esto significa que deberemos imaginar y formular leyes, por ejemplo, en términos de fiscalidad, que puedan reconocer la centralidad de este movimiento, que insista en su centralidad, haciendo hincapié en el movimiento en contra de todos los demás. Quisiera brindar un ejemplo muy simple, no técnico. Hoy, si un chico se licencia en la universidad, empieza a trabajar, entonces hablamos de una franja más alta. Y si todo le va bien, consigue trabajar encontrando un trabajo con un salario de 800 o 900 euros o 1.000 euros. Si tiene que pagar 50, 60, 70 metros cuadrados pagando 700 euros de alquiler, ¿cómo es posible todo ello? Esto no es posible. Y eso significa que la renta del alquiler en este momento vale mucho más que el
del trabajo de un joven que debe sentar las bases para futuro. Entonces, nosotros pertenecemos a una sociedad que está perdiendo porque demasiadas personas sacan recursos y pocas personas invierten sus recursos para permitir que el país crezca. Somos una sociedad que destruye recursos en vez de crear riqueza. Y este es el problema, el meollo de la cuestión. Porque nosotros corremos el riesgo de resolver las situaciones de forma temporal sin salir del atolladero. Y este es un cambio cultural. Necesitamos una conversión, porque se trata de una real conversión. Necesitamos una conversión, un cambio total. El país debe volverse a despertar de esta especie de estación en la que la renta y el consumo han sido los elementos principales. Y el segundo elemento que quisiera matizar es este. Debemos estar convencidos de que hay diferentes tipos de trabajo. Hay trabajo bueno, entre comillas, y trabajo malo. Hay trabajo que produce y trabajo que no produce. Tenemos un trabajo que genera riqueza y el trabajo que no genera riqueza. Contamos con un trabajo que puede ser aprovechado o no. Entonces, la cantidad de trabajo y los puestos de trabajo están ligados a la calidad del trabajo. Non è vero. Entonces, es una mentira decir que la cantidad del trabajo está vinculada a la baja calidad o calificación del trabajo. No es verdad que está ligada a la baja renta, al bajo sueldo. No está vinculada a un trabajo estúpido, entre comillas. El trabajo se crea, los números, los puestos de trabajo se crean y los resultados se crean si ponemos en el centro la capacidad humana de crear riqueza. Creamos las condiciones, entonces, para crear un trabajo de calidad, porque el trabajo de calidad genera riqueza y también el trabajo mismo. El buen trabajo debe estar en el centro de nuestras políticas económicas y también de nuestro esfuerzo comunitario nacional. Este es el buen trabajo. Y en un momento como el que estamos viviendo, será necesario que el buen trabajo sea respaldado por un grandísimo esfuerzo. Y quiero aprovechar la ocasión de estar aquí para decirles que debemos inventarnos una forma que nos permita transferir, desplazar lo más rápido posible los recursos del ahorro financiero y de los inmuebles, de los bienes, a partir de mi generación hacia adelante. Nosotros somos todavía ricos, entonces debemos permitir que esta riqueza pase a los jóvenes. Debemos sentar las bases legislativas y fiscales para que la riqueza no se quede estancada, sino que vuelva a circular, respaldando cualquier joven que tenga ganas de ponerse en juego con su capacidad para construir el futuro. Necesitamos un grandísimo esfuerzo para que esta generación no se muera cargando con nuestra deuda. Debemos, en cambio, permitir a esta generación que vuelva a arrancar, para que vuelva a emprender el crecimiento, el desarrollo y el buen trabajo. Agradezco mucho al profesor Magatti por la sinceridad con la que nos ha acompañado al interno del tema. A este nivel e- es un reto que no podemos definirlo en manera epocal porque, porque la iglesia no tiene paura, no tiene miedo, perdón. La iglesia, en vez de hablar de otras cosas en la Semana Social de Cagliari, ha escogido el tema del trabajo.
Quisiera hacer una pequeña publicidad, es de este libro, El trabajo prometido. Os lo muestro porque el autor es el segundo relator de hoy y porque su título coincide, no por casualidad, con lo que la Iglesia tratará de crear. La Iglesia no creará puestos de trabajo, pero nos indicará, nos hará ver cómo el trabajo puede ser libre, creativo, participativo y solidario. Hablamos con padre Francesco Occhetta, un padre jesuita, redactor de la Civiltà Católica. Su currículum es muy largo, cito solo los puntos principales, tiene tantos intereses. También él está implicado en la Semana Social de Cagliari. Dentro del libro, como será también en Cagliari, existen indicaciones precisas sobre lo que la Iglesia quiere, sobre las indicaciones que la Iglesia da, sobre cómo el trabajo tiene que ser libre y participativo. Padre Orqueta, ¿cuáles son estas indicaciones? Bueno, permítame agradecerle al meeting, sobre todo al profesor Vitadine que nos ha invitado. Es muy emocionante hablar delante de ustedes porque los jesuitas de la Civiltà Católica estaban muy contentos que me habían invitado a mí y no a ellos, porque es una gran responsabilidad hablar con ustedes. Quisiera, sobre estas 4 características que el Papa Francisco ha mencionado en la Evangelii Gaudium en el punto 192, que define como el trabajo humano, habla que hay trabajos humanos y trabajos deshumanos. Y es la línea que nosotros tenemos que definir en el espacio público, en la política, como iglesia. Existen trabajos que hacen más hombre, nos hacen más hombres. Y porque la humanidad, porque somos más hombres cuando vivo un acto creativo en la creación, cuando creo y me creo a mí mismo, participo a lo que Dios ha hecho en la creación. Y no es algo banal. Esta dimensión se escucha en la conciencia. Cada persona sabe cuando está viviendo hasta el fondo un trabajo, incluso si es un trabajo simple, pero si en su conciencia, en su intención, es algo que lo hace para construir a sí mismo, para construir comunidad, es un trabajo que nos enriquece tanto. No obstante, si es un trabajo en el cual podemos sufrir humillaciones. Monseñor Santoro, lo diremos después. Nosotros tendremos un momento para denunciar los trabajos que son deshumanos, y estos trabajos son tantos. Por ejemplo, el tráfico de armas, la pornografía, que da tanto dinero, la explotación de menores, los juegos de azar, los trabajos que discriminan a las mujeres, los trabajos que no incluyen a los discapacitados, los trabajadores en negros, los que pagan menos y todos aquellos que vienen explotados. Estos trabajos humillan nuestra dignidad y humillando nuestra dignidad aumentan el conflicto social, no solo de no sentirse bien, sino también crean un sentido de competencia. Los trabajos humanos, en cambio, nos vienen indicados en el Evangelio. Son aquellos que tienen a la otra persona, al prójimo, como punto de referencia. Yo, tratando de buscar mi bienestar, busco también el bienestar del otro. San Lucas, en el capítulo 10, nos dice los requisitos para construir el trabajo humano. El primer punto es ver el contexto en el cual estamos insertados. Entonces, el primer punto es un discernimiento. Porque en Reggio Calabria podría existir una necesidad, en Trento otra necesidad y en Turín otra necesidad. Pero dependiendo de los territorios, existen los trabajos. Entonces, San Lucas, ¿qué cosa nos dice en la parábola del buen samaritano, donde hay una persona que tiene necesidad? Existen diversos verbos en esta parábola. La persona lo vio, se conmovió, lo cargó, lo llevó, y incluso existe un octavo verbo. Y incluso dice, en futuro yo pagaré la deuda. No pensad
no tenéis que pensar que son verbos muy teóricos, no, porque en nuestras reflexiones tenemos que hacer cuentas con estos verbos muy concretos. La Iglesia ha creado la doctrina social en el 1981, 1891, no para defender el trabajo, sino los trabajadores humillados. Entonces, León XIII entró en el espacio público y empezó a denunciar a los patrones que explotaban a los trabajadores, a los niños. Y la iglesia defendía a esas personas que no tenían voz. E incluso hoy, en esta semana social, incluso en nuestro pequeño aporte, podemos hacer esto. Pienso que nosotros tenemos que partir de estas cosas. Y os lo digo de mi experiencia directa con muchos jóvenes que pasan a través de la civiltà católica, porque yo sigo una escuela de política en la cual vienen jóvenes de todas las partes de Italia, una escuela de cultura política. Y yo en este trabajo he tenido que aprender mucho, porque mi generación, si no escucha a los jóvenes, nosotros tenemos categorías que tenemos nosotros y no tienen los jóvenes. Y si no, porque nosotros tenemos categorías de conocimiento que ellos no tienen. Y las categorías cognitivas y de flexibilidad son características de los jóvenes. Para nosotros los puestos de trabajo eran estables, en cambio los jóvenes están acostumbrados a esta flexibilidad en el trabajo. Existen 3 millones de desempleados en Italia, casi 23 millones de trabajadores, pero los jóvenes desde el 2013 hasta hoy, esos jóvenes que tenían un trabajo fijo, el 46% lo han cambiado. ¿Por qué? Porque se mueven, cambian, quieren tener nuevos retos, quieren cosas nuevas, se desplazan. Las empresas hablan de soft skills. Es un grande tema. Ahí tenemos que poner todas las capacidades que los nuevos trabajadores tienen que tener. Pero falta una cosa en la cultura de las empresas que implican a las comunidades religiosas. Las comunidades religiosas han vivido 500 y 1000 años. Entonces, ¿por qué no hacer trabajar a las personas con esas reglas? Falta la dimensión espiritual. Falta el hecho de que la otra persona, el prójimo, es un punto de llegada. No es algo para usar en función de mis intereses. Y por eso se pierden estos intereses espirituales. Por eso el hecho de poseer una herencia es recordarles a ellos que no tienen que vivir solos. Y sobre todo, de no esconder sus propias caras, de no esconder su rostro. Porque nosotros cuando cuando escondemos nuestro rostro en el lugar de trabajo, nos llenamos de miedo. Imaginemos una llamada al teléfono. Aló, soy Adel. Y entonces, en el momento en que se había creado una confianza, si no hay un rostro, esa confianza se pierde. Por eso es importante el encuentro con el otro. Los datos son inclementes. El cambio repentino, el 65% del trabajo de los niños que hoy van a escuela no existe todavía. Por eso no podemos hablar qué cosa será el trabajo del futuro, porque es una cosa que no existe. Nosotros tenemos que estar abiertos a la flexibilidad y a la innovación. Los italianos que han emigrado al exterior, lo decía solo de 24 horas, son 250.000. Son unas cifras parecidas al después de la guerra. Es gente que está acercando un futuro, porque aquí en Italia no alcanzan a encontrarlo. 1 de cada 4 trabajadores italianos es pensionado. 3 son jubilados. El 20% de los inmigrados son graduados. Sí, por una parte tenemos el 40% de paro juvenil. La otra parte de la industria nos dice que 250.000 jóvenes no han podido ser empleados porque no tenían las competencias necesarias que la empresa buscaba. Entonces, se puede entender que el trabajo no se puede sacar de su contexto, pero es un tema sistemático, es un tema de alta política. Entonces, concluyo diciendo esto. Las investigaciones más
más importantes dicen que faltan ingenieros, faltan comerciantes, faltan enfermeros, faltan carpinteros, faltan los profesionales en la programación de los computadores. Pero existen condiciones mínimas que tenemos que darles, defender la cultura del rostro y decirles que no todos los trabajos son humanos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos luchando como iglesia en una cultura que seguramente tiene necesidad de una conversión, pero está llena de 7 grandes males, de 7 plagas. El trabajo está condicionado por estas 7 plagas. Las inversiones se hacen sin proyectos. Las finanzas se hacen sin responsabilidad. Y esto ha hecho que gente pobre haya perdido todo lo que tenía. Se podía hacer mucho mejor porque las finanzas buenas, de las cuales nosotros tenemos necesidad, existen. Después existen estilos de vida que no tienen sobriedad, que no respetan a quien no tiene dinero. Existe una exigencia técnica sin conciencia. Otra es la política del trabajo sin la sociedad. Otro punto es las rentas son sin institución. La política muchas veces no se preocupa por la ocupación, por el trabajo. Los trabajos para las nuevas generaciones son vacíos, sin sacrificio. Y entonces por esto concluyo en esta manera. Para mí es fundamental que estas cosas que faltan a nivel cultural puedan volverse una cosa que viene dentro del trabajo que se hace junto, para decir que nosotros somos protagonistas del cambio que queremos asumir. De otra manera, nos cambian las cartas más allá de nuestras posibilidades, pero esto nosotros no podemos aceptarlo, desde el punto de vista de la democracia, sino como iglesia. Nuestro punto de vista es construir una red de discernimiento en el cual existen principios constitucionales que hablan del trabajo, de la dignidad humana, de los principios de solidaridad, del principio de persona, del principio de ser humano. Todo lo que nos ha hecho construirnos y lo que nos ha hecho ser lo que hemos llegado a ser. Y por la otra parte, los otros ejes de la red serían los principios sociales, la subsidiariedad, la solidaridad, la construcción del bien común y una justicia que sea equa. Nuestra tradición no es estadista. El hombre se vuelve persona en la sociedad, en la familia, en movimientos como el vuestro. Entra hombre y sale persona. Es en las relaciones donde crecemos. Aprendemos a perdonarnos, a soportarnos, a creer, a construir juntos un futuro. No podemos permanecer solos porque si no el conflicto crece. Son las comunidades el antídoto a los impulsos populistas que dicen en una frase hecha que el trabajo se podría cambiar mañana con una pequeña elección política. Los populismos no aceptan las minoranzas, niegan el pluralismo, niegan la libertad, hablan con autoridad. No hay una democracia interna, comunican deformando la realidad o incluso negándola. Y todo lo que es institucional, como la iglesia, es una institución corrompida. Esto nosotros no lo podemos aceptar porque el laboro sufre esta ideología. Las políticas humanas sanas sufren esta ideología. Por eso nosotros queremos lanzar sin intermediarios estructuras que refuercen la sociedad. Es la comunión que nos ayuda a orientarnos en un mundo que cambia y que cada uno pueda entrar en una riqueza, no en una competencia. Hoy en día estamos viviendo en una competencia, en una carrera. Hoy en día en el mundo el trabajo se ha vuelto una carrera. ¿Quién llega primo? El otro es un enemigo, no un compañero. Ahora, finalmente, termino. Este pequeño libro yo lo he hecho escuchando a los jóvenes, con su lenguaje, explicando cómo ellos están creando trabajo, porque ellos lo están creando. Yo tengo testimonios. Un Memores
me ha hecho la portada de este libro, que es un sembrador, que lanza semillas. Es nuestro trabajo. Mirad, no es nada menos. Nosotros tenemos que lanzar semillas, porque yo soy hijo de una tradición de campesinos que está escondida, pero al mismo tiempo es una potencia. En el Evangelio de San Lucas es solo un cuarto de las semillas los que dan fruto, pero es sobre este grano sobre el cual nosotros tenemos que concentrarnos. Sobre un cuarto tenemos que concentrarnos porque es ese cuarto que genera vida, genera trabajo y genera una nueva manera de estar juntos. Gracias. Grazie. Gracias. Gracias al padre Oquetta, que nos ha revelado, que nos ha mostrado su gran preparación como periodista de la Civiltà Católica. Gracias por estar aquí, gracias por habernos explicado aún mejor este tema. Como vosotros sabéis, es un jesuita, pero también es un periodista. Entonces, el resumen que nos ha hecho es particularmente incisivo. Permitidme, hablando de trabajo, que os hable del mío trabajo, en el sentido de que soy periodista, vengo como enviado de Avvenire, un periódico italiano. Hace años conocí a Monseñor Santoro, que en ese tiempo venía como amigo del meeting, como público, venía desde lejos, venía desde el Brasil. Él me contaba de su diócesis, una tierra en medio de protestas sociales, con tantos problemas de trabajo y tanta pobreza. Y me hablaba de una iglesia que no tenía miedo de ensuciarse las manos, de ejercitar abiertamente, públicamente, una dirección social, pretendiendo de conservar el trabajo, el valor del trabajo y el valor del hombre. Por esto, yo creo que en ese momento, lo puedo decir ahora, pensaba que eran cosas de los sudamericanos. No pensaba que el magisterio pudiera ser así carnal y pensaba que era cosa solo de otras latitudes. Después, desde el Brasil, llegó a Taranto como arzobispo. Y Taranto no es una diócesis normal que tiene también problemas de trabajo. Y entonces, Monseñor Santoro es el presidente de esta semana social que se tendrá el 26 de octubre a Cagliari. De su experiencia profunda, la pregunta es muy complicada, exactamente como esa que hemos hecho en Avenir. La pregunta es, ¿cómo pretendes convertir un país entero? Gracias. Grazie. Innanzitutto a nome della Gracias. Ante todo, en nombre del Comité Científico y Organizador de las Semanas Sociales, quisiera agradecer al meeting esta invitación a estar aquí en esta mesa redonda y presentar la Semana de Cagliari. Es la ocasión ideal para que ustedes conozcan el trabajo que estamos realizando conjuntamente. Antes de llegar al meollo de la cuestión del que aquí debatimos, quisiera recordar a aquellas personas que se murieron en Ischia, el obispo Monseñor Pietro y sobre todo una pequeña oración para los 2 niños que están extrayendo. Esperemos que puedan recibir la vida. Lo recordamos aquí ante el Señor y a la Madre de Dios. Después seguramente han escuchado también al profesor Magatti y el padre Oquetta. Entonces ellos son 2 componentes de este comité científico organizador. Como han visto, son muy hábiles y capaces de tener
una especificidad en la forma en la que hablan. Nosotros en la Conferencia Episcopal Italiana desempeñamos un trabajo sinérgico, conjunto, en el que hay diferentes personas que intervienen, que aportan, hay obispos, profesores universitarios. Entonces todos juntos hablamos y compartimos ideas. En un momento dado yo intervengo y digo, a mí no me importa nada de números, dígitos o análisis. Yo considero los rostros de las personas, porque no son dígitos, no son discursos, teorías o números, sino que son rostros, caras. Y en especial los rostros de las personas que cada mañana vienen a donde mí. Yo siempre digo que hay como dos filas de personas. Las personas que llegan a mí llorando por la contaminación del ambiente, que ha llegado muerte a su familia o enfermedades. Algunos están ingresados en el hospital del norte de Taranto. Y después tenemos otra fila, otra procesión, caracterizada por personas que buscan un puesto de trabajo o que ven que su puesto de trabajo lo están por perder. Entonces, nosotros siempre hacemos hincapié en los rostros de las personas. Mis compañeros ya lo han dicho. Los ejes principales son el trabajo y la persona que trabaja. Y de ahí que también nos interesa trabajar en la innovación, de forma que podamos encontrar nuevos caminos a seguir. Después de que estas personas han llegado, al cabo de media hora, cuando llegan también a hablar con nuestros obispos o nuestros compañeros o con los párrocos, después de media hora que hablan con nosotros, me dicen, claro, usted, Excelencia, no es la agencia que me puede dar un trabajo, pero de todas formas, gracias, porque por media hora se ha quedado escuchándome. Y yo creo que el primer punto de partida es la escucha. Escuchar no significa solo oír. Escuchar significa que el drama de las personas podemos acogerlo nosotros, dentro de nosotros mismos. Por eso, la experiencia de América Latina, en la que ante los problemas uno no mira o no hace juicios desligados de la realidad, nos lleva a ponernos en juego e implicarnos en cuestiones como por ejemplo la ciudad vieja, la cuestión del medio ambiente, del trabajo y también la cuestión de los jóvenes. Podríamos pensar en numerosos ejemplos, personas adultas o un joven casado con un hijo. ¿Cuál es su trabajo cotidiano? Pues es llevar por ahí a su perrito y tampoco se preocupa de cómo tiene que vivir. Y yo, cada vez que veo a un joven así, siento mi corazón que arde y digo, nosotros en la Semana Social debemos responder a estas personas. Cuando luego vienen a donde mí, me dejan su currículum, su CV, yo en mi oficina tengo 200 currículums, la mayoría está graduada en la universidad y me dicen, yo sé que no es su tarea, que no es su responsabilidad, pero si quiere puede ayudarnos. Yo presenté en el Parlamento de Montecitorio la Semana Social y durante una breve pausa en la rueda de prensa había unos 50 diputados y yo dije, oye, perdonen, queridos diputados, queridísimos, ustedes ya han llevado a cabo su tarea, han hecho su trabajo, también los económicos y los científicos lo han hecho, pero por favor, ¿pueden ayudarme a entender y observar estos 200 currículums? Si lo consiguen, a lo mejor habéis hecho algo más. Poi si alza un nostro amico. Un amigo nuestro en un momento dado se levanta y dice, este es el tráfico de influencias. Y yo digo, querido Maurizio Lupi, yo no es esto lo que pretendía hacer, no quiero que usted haga un enchufe. Ma voglio Pero lo que quiero es que podamos caminar, que podamos indicar un camino a recorrer a estas personas de forma que no enchufemos, que estas personas no sean enchufadas, sino que sean ayudadas a recorrer un camino. No es un favor, es una ayuda. Esta es la razón por la que nuestra Semana Social en Cagliari empieza por los rostros de las personas y se hace provocar por estos rostros. Esta es la razón por la que en esta semana no tenemos la exigencia de resolver todo problema. El profesor Magatti y don Francesco también establecieron unos puntos de referencia muy claros y muy específicos. La referencia cultural y el hecho de insistir en la comunidad como volano como motor del cambio.
Estos dos aspectos ya los estamos experimentando, los hemos vivido interrogando las diócesis con las que dialogamos. Estas diócesis hicieron vídeos donde explican el trabajo que no funciona, el trabajo que falta, pero también vídeos sobre las buenas prácticas que nos sugieren que es posible crear un oasis en el desierto, creando algo nuevo. Y ese es un camino en curso, porque el trabajo que queremos no es un sueño, sino que empieza por hechos ya concretizados, empieza por experiencias en curso y no empieza por simples discursos. El método que estamos usando es un método sinérgico, sinodal. En la Conferencia Episcopal Italiana ya hemos seguido adelante con este trabajo, de forma que no nos paremos, que no nos quejemos y que no denunciemos, sino que sigamos adelante, abriendo caminos que pueden ser recorridos por todos y que puedan crear el desarrollo y el empleo. Pero en el marco del meeting yo siento necesario tener en cuenta la cuestión esencial que se concreta en las buenas prácticas, es decir, el sentido del trabajo, su sentido, su razón de ser, porque este elemento es muy importante. Yo leía el poder y las obras, una obra de Don Giussani, que dice, y empezando también por Hechos, dice, el aprecio sincero al trabajo tiene una prueba insustituible, es decir, el desprecio, no en sentido de rabia, sino que en el sentido etimológico de la palabra, la impaciencia, no podemos quedarnos tranquilos ante los demás que no tienen el trabajo, los parados. No podemos quedarnos tranquilos, debemos ser impacientes. Ninguno de nosotros puede quedarse tranquilo ante el paro. Después, citando San Tomaso de Aquino, dice, un hombre conoce a sí mismo solo actuando, durante la actuación, cuando está actuando. En este caso, conoce a sí mismo. Por ende, si en la vida uno no tiene trabajo, uno se conoce menos a sí mismo, pierde la razón de ser, la razón de vida y pierde la razón por la que vive. Nosotros debemos hacer lo posible para colaborar junto con los políticos y la sociedad de forma que se pueda encontrar un puesto de trabajo para todos. Esto extraído del Yo, el poder y las obras de Don Giussani. Y Don Giussani agrega que el punto de partida es la necesidad. La necesidad es un aspecto estructural de cada hombre. Y cito, es necesario entender la razón por la que las palabras derecho, deber, forma de traducción, prestación inevitable para comer son elementos parciales, mientras que la palabra necesidad abre y desglosa la cuestión de forma específica porque indica el fenómeno constitutivo de la persona viva, mi necesidad, la necesidad de una humanidad que debe tener un empuje que se encuentra dentro de nosotros y que la Biblia llama corazón. Este es el empuje. Por tanto, el pilar esencial de la doctrina social de la Iglesia, según lo que subraya Don Giussani, puede ser resumido en estos términos: la persona en acción, la persona que actúa, que se mueve. Desde San Tomás hacia adelante, si falta este pedacito, nos falta el acto, la acción en la que la persona se realiza. Y añade, por esto, dentro de nosotros, el corazón es lo que nos mueve. Y Don Giussani añade que el corazón se identifica con el sentido religioso. Esta apertura hacia el infinito está a la base y respalda sin ningún límite cualquier necesidad del hombre. Entonces el sentido religioso es el factor principal de las necesidades humanas, por tanto también de las necesidades en el mundo laboral. El trabajo es una necesidad y añade que cada gobierno tecnocrático caracterizado por una que no se centre en esto es un delito, es un crimen, porque no podemos reducirnos a análisis técnicos o funciones o alcanzar resultados productivos, porque debemos considerar que la persona integral es el punto central. Entonces, empecemos por el corazón, por el sentido religioso en acción, en curso. No es una teoría abstracta o metafísica, sino que es una experiencia cotidiana. Y además añade, ¿por qué existe este nexo
nexo, esta conexión entre el trabajo y el sentido religioso, porque el trabajo es la expresión total, integral de la persona. El trabajo es todo lo que la persona expresa en su relación con lo infinito. Incluso una persona enferma vive el trabajo en relación con el misterio. Uno de los principales puntos también de los que hablaremos será el trabajo de los inmigrantes, de los migrantes, de los inválidos, porque debemos abrir las puertas también a aquellos que son inválidos, los migrantes. Debemos abrir las puertas a todos, porque la dimensión del infinito se encuentra en cada uno de nosotros y tenemos que seguir adelante de esta forma. También añade Don Giussani: todos deben ser respetados, por eso debemos rendirles homenaje, amarles, ser justos, debemos ayudarles porque estas personas son trabajadores y tienen la vocación de amar a Cristo, porque existe este vínculo entre el amor a Dios y el trabajo, porque el amor es la forma en la que la personalidad humana se expresa. Y se expresa también la relación del hombre con Dios. Jesús define a Dios el eterno trabajador. Por tanto, el trabajo es esta expresión integral de la persona humana, sobre todo una persona que actúa. La centralidad de la persona que trabaja, como ya hemos dicho, esto consiste esta es la participación de la obra creador de Dios. Pero el trabajo debe ser salvado también. Es necesario salvar el trabajo. El pasado domingo leía a San Giovanni Crisóstomo, un gran defensor de la pobreza de la Iglesia y de su libertad hacia el liberador. San Giovanni Crisóstomo decía a propósito del fragmento del Evangelio, de la sal de la tierra, luz del mundo: ustedes son la sal de la tierra. Se os confía el ministerio de la palabra, dice Cristo, no para vosotros, sino que es para el mundo entero. Yo no les mando a 10 o 2 ciudades como en la vida de los profetas, sino que les envío a la tierra, al mar, al mundo entero. Les envío en este mundo tan corrupto. Decía: ustedes son la sal de la tierra. Y de esta forma dice que el número está corrupto, ha perdido su naturaleza. Dios tiene que liberar a los hombres de la corrupción del pecado para que el hombre no pueda volver a reducirse a aquel estado de miseria. Pero es necesario que los apóstoles insistan y se esfuercen. Por tanto, ustedes no se tienen que limitar a ser santos para vosotros mismos, sino que deben permitir que los demás se parezcan a ustedes, porque si no, no seréis suficientes ni para vosotros mismos. Por tanto, ¿cuál es nuestra tarea? Es la de trabajar y trabajar de forma digna. Ya han hablado de trabajo inhumano e indigno. El trabajo hace crecer a la persona. El trabajo no digno va en detrimento de la persona, la familia y de la sociedad. Si yo vendo drogas, pornografía o guerra o estas cosas, seguramente no estoy construyendo la humanidad, sino que la destruyo. Esto ya lo hemos dicho. Por tanto, esta es la visión que yo he sintetizado y de esta nace la experiencia, el trabajo digno. Y para explicarlo, mucho me ha ayudado la invitación que me hizo el Pontificio Consejo para la Justicia y para la Paz. La invitación a participar en los movimientos populares. El Papa Francisco invitó a movimientos populares. Los más desesperados del mundo estaban ahí y se hicieron 3. Al tercero me presenté yo, que fue invitado, y en este encuentro estaban los llamados cartoneros, los que recogen el cartón de Argentina, de Colombia. Después estaban los sin tierra del Brasil. No son nuestros amigos, los de Marcos E. Cleusa. Estaban los duros, los veteromarxistas, y Papa Francisco los reúne de forma que todos puedan tener un punto de referencia. Y después también había otras personas que también eran sindicalistas italianos, españoles, y dijeron: queridísimos, le dijeron a estos de los movimientos populares, su trabajo es una economía informal. Y nosotros dijimos: no, nuestra economía no es ilegal, informal, porque nuestra economía es una economía popular. Uno
de Bangladesh que llevaba risho decía, ¿cómo puede ser formal, legal? Yo ahorro 10 euros cada semana. ¿Cómo es posible? Yo tengo que dar 6 euros al gobierno. ¿Y cómo puedo yo seguir viviendo? Esta no es economía informal, clandestina. Esta es economía popular, porque yo quiero un trabajo digno. Entonces yo en aquel momento intervine y le dije, claro, yo soy obispo y yo hago un trabajo digno. Todas las mañanas yo escucho a las personas que se quejan y todo ello me acecha, pero les escucho y es un trabajo digno porque me permite crecer y permite crecer a los demás. Pero también su trabajo, usted que lleva el risho, aquel carrito, su trabajo es digno porque digna es la persona, la grandeza, la relación con el infinito. Digna es la persona en relación con el infinito. Su persona es digna. Cuando le dije así, él hasta me estaba por besar. Yo nunca habría pensado que esto sería positivo. Yo siempre pensaba en la familia, no me importaba nada más. Y usted me dice que digna es la persona. Entonces, la dignidad de la persona introduce en la obra que yo hago, en mi trabajo, un significado extraordinario. Ahora, para sintetizar e ir terminando, añado que el trabajo digno, la dignidad de la persona, se desarrolla, se declina en diferentes formas que ya se han mencionado. Pero digno es el trabajo que respeta la vida. Digno es el trabajo que no mata. Digno es el trabajo que hace crecer la vida. Digno es el trabajo que respeta el medio ambiente. Y aquí nuestro problema en Taranto y en toda la realidad italiana y mundial es el hecho que el trabajo destruye el entorno, el medio ambiente y por tanto no es digno porque destruye la vida también. Nosotros estamos dialogando e insistiendo con el gobierno y los que participan en el ILV de forma que se pueda garantizar un trabajo digno que permita el desarrollo y la limpieza de la tierra, del mar, del aire y que también permita la creación del trabajo sin que la gente se quede parada. Por tanto, por favor, mantengamos las promesas. Lo que decimos tenemos que cumplirlo de forma que todo vaya bien. Para concluir, quisiera solo citar algo en referencia del trabajo digno. Quisiera citar lo que nos ha comunicado el cardenal Parolin como mensaje del Santo Padre. Quisiera hacer una pequeña referencia a los jóvenes, luego volveré a hablar de jóvenes porque el punto neurálgico es este. El punto en el que es posible una fusión entre el colegio, la universidad y el trabajo, que ahora están desvinculados, sobre todo en ciertas situaciones del sur Italia, vemos que a veces uno se va al norte para estudiar o se va al extranjero, pero si se queda ahí, entonces la riqueza no vuelve y no hay innovación. Por ende, hay que crear un círculo virtuoso empujado por la realidad. Seguramente hay numerosas buenas prácticas, como las 400 de las que les he hablado antes. Después hay un trabajo de la Fundación de la Subsidiariedad, la obra de la Vittadini para hacer crecer el colegio ante un mundo que cambia. Este es el sentido de la doctrina social de la Iglesia, sobre todo impulsado por Benedicto XVI en la Caritas in Veritate y por Papa Francisco en el Evangelii Gaudium. En un mensaje principal escuchamos la invitación a recuperar una verdadera juventud. Este es el tema de este año, la generación que recupera y que vive en el presente. ¿Cómo podemos evitar este Alzheimer, este olvido espiritual? Solo tenemos un camino: actualizar el principio, el comienzo, el primer amor. Y no es un mero discurso abstracto, sino que es una persona. La memoria agradecida de este comienzo permite un empujo necesario para encarar los retos que
cada vez más requieren nuevas respuestas. Y seguía escribiendo lo siguiente: ¿cómo nos puede llegar la gran tradición de la fe, el despertar de aquel primer amor? ¿Cómo puede el amor de Cristo alcanzarnos hoy? A través de la Iglesia, a través de la vida de la Iglesia, a través de una cuantía de testimonios que desde hace 2000 años vuelven a renovar el anuncio de la renovación de Dios con nosotros y que nos permiten vivir la experiencia de aquel comienzo. Tomando en serio esta invitación, entonces, la Semana de Cagliari pretende responder a las reales necesidades de los hombres, a los rostros, las caras, volver a plantear la importancia del sentido del trabajo digno, abierto a la tecnología y a la innovación, poniendo en el centro el sentido del trabajo. Pero todo esto requiere algo que preceda todo, que preceda la economía, la política, que esté vinculado al origen. Nuestro aporte no consiste en repetir teorías. Claro, hay que utilizarlas, pero hay que empezar por algo más, lo que indicó el Papa, que depende y que está ligado a las razones principales de la vida. Razones que sugieren promesa y esperanza, buenas prácticas de cara al futuro. Esto enciende y ofrece una real esperanza para nuestro pueblo. Y el meeting es un lugar en donde lo que pasa es que se vuelve a encender el primer amor. Todas las veces que vine aquí fue una experiencia maravillosa donde el primer amor que toca a cada uno de nosotros también se desprende en cada ámbito de la vida, sobre todo en el mundo laboral. El meeting también es la gran medicina contra este Alzheimer espiritual porque tiene que ver con las situaciones reales y concretas de nuestro día a día y tenemos el corazón para encarar esta situación. Por tanto, queremos que esta sea nuestra convivencia y queremos que también la Semana Social, fundada hace 110 años, tenga como objetivo este trabajo. Veramente. De verdad, muchas gracias porque hoy nosotros tenemos una comprensión mucho más clara de qué cosa vendrá, no solo en el tema del trabajo, sino de qué cosa tendremos en octubre con las semanas sociales. Las contribuciones de los ponentes son muy significativas. Entonces, el debate será un poco particular. Los opositores el debate será un poco moderado. Y como cronista, diré solo una cosa. Hace pocos días al meeting vino el presidente del Consejo, el primer ministro, que ha hecho afirmaciones muy importantes. Gentiloni, haciendo la ley presupuestaria, estipula algunas medidas en las cuales se implementan medidas muy selectivas en el trabajo para los jóvenes, incentivos permanentes relativas a contratar jóvenes en relación con el Jobs Act, una ley italiana, con algunas normas muy chocantes. ¿Qué cosa podemos decir de esto? Estas medidas, yo estoy de acuerdo con estas medidas, están en la línea de lo que yo decía antes. Se siente la necesidad de construir un nuevo encuentro entre las generaciones de este país y estas medidas tienen que pasar a través de leyes fiscales e institucionales. Seré muy breve en esta mi intervención. Los países son como un transatlántico y no se puede imaginar que chasqueando los dedos un gran transatlántico pueda cambiar su dirección. Yo no creo que ustedes hayan navegado un transatlántico, pero me puedo imaginar que el transatlántico se mueve poco a poco. Tiene necesidad de tiempos más largos. Entonces, nosotros estamos manejando este transatlántico que se llama Italia.
Entonces, venimos de una estación donde la lógica es que la renta financiada de un estatalismo está en relación con el trabajo. Esto tiene una justificación histórica. Una justificación histórica porque desde el 2008 este sistema no está presente. Tenemos que justificar un nuevo sistema que comience desde el laboro, no solo en el sentido estructural, sino en un sentido mucho más amplio, como la realización de sí mismo. El trabajo, no el consumo, es lo que tiene que estar en el centro. Entonces, el trabajo que está en relación con la participación de cada uno en la producción de valores, en la producción de riqueza, de bienestar colectivo. Y solo al final, en tercer lugar, viene el consumo, que no es un mal, sino que es el fruto de una riqueza que ya ha sido creado. Este es el proceso que nosotros tenemos que recorrer. Este es el tema que desde hace 10 años se habla por todo el mundo y los países que han entendido este tema están poco a poco, se están orientando en esta dirección y están recogiendo los primeros frutos. Este paso es un paso que seguramente estas medidas, como decía antes, van en la dirección correcta. Y por esto es necesario que nosotros tengamos un objetivo y de aquí a unos pocos años volvamos a orientar nuestro país en correspondencia de la época que estamos viviendo. Es la misma pregunta que hago al padre Oqueta, que habla de los nuevos trabajos en su libro. Y entonces le pregunto que lea las palabras del primer ministro desde esta perspectiva. Y sobre todo desde el punto de vista de la evolución del mundo del trabajo. Es decir, estas misuras pueden desencadenar efectos positivos en esa profesionalidad, en esas fronteras del trabajo que nosotros conocemos menos, que de todos modos parecen mucho más prometedoras. Sí, yo también estoy muy contento de lo que de lo que el primer ministro nos prometió, pero tenemos que entender si es solo una burbuja de aire o si no es o si es un elemento constitutivo para dar más vida. ¿Por qué? Porque esto lo podemos entender solo si la política del trabajo y de la política de la familia van juntos a una política de la gestión de la escuela. Es claro que en nuestra tradición el trabajo en un sentido estrecho no tiene que crearlo el Estado. Esto es la tarea de la sociedad, de las empresas. Es un punto sobre el cual se tiene que trabajar mucho. ¿Cuál es el rol del Estado político que debe desenvolver con el objetivo de que el trabajo se pueda realizar? Por esto, los tiempos de la burocracia, la red, los impuestos, los tiempos largos de la justicia, son todas estas dimensiones que bloquean a veces la creación de nuevos trabajos. Sobre el nuevo trabajo, por ejemplo, hablemos del smart working, deep working, que son los grandes trabajos que están haciendo los jóvenes y no solo, y los cuales se prevé que en América serán el 10% en el 2020, es decir, en 3 años. De estos trabajos me preocupa solo una cosa grande y verdadera. Y, ok, nos explique por favor qué son estos trabajos. Estos trabajos son el deep working, son trabajos que están haciendo que los tiempos de trabajo, los lugares de trabajo y las intermediaciones no sean las mismas. Son trabajos que se pueden hacer desde la casa o muchos labores que se hacen con un compromiso de confianza con quien guía la empresa en una relación no de subordinación. ¿Cuál es el problema de estos trabajos? Entonces, algunos de estos trabajos no son tutelados. Es decir, desde la jurisdicción europea se protege
lo que se llama el worker, el trabajador puro, que no es el trabajador dependiente de la empresa. Así como nosotros hacemos todo lo posible para el asalariado dependiente de la empresa, en este, si nos enfocamos solo en el trabajador dependiente de la empresa, descuidaríamos miles y miles de otros trabajadores asalariados. Después está todo el trabajo de atención a los nuevos trabajos, que son trabajos flexibles, como decía antes. Hay necesidad de un cambio de cultura para que la protección de estos trabajos se vea también incluso en el horario de trabajo. La propuesta de una profesora del Canadá es de reducir los horarios de trabajo para añadir trabajos de cura, de trabajos de protección que tienen que estar certificados. Es claro que no puedo pedir un juicio político a Monseñor Santoro sobre el primer ministro, pero de todos modos le pido que nos hable un poco acerca de estas promesas que nos ha hecho Gentiloni, porque en la intervención de su excelencia se ve una preocupación, que es la preocupación que junto a las leyes sobre el mundo del trabajo exista un empeño formativo, un empeño social. Claro, existen dos aspectos. Uno que es más fundamental. Este es el origen de esta conversión cultural de la cual hablábamos antes, y por esto del trabajo comunitario por una obra más grande que queremos llevar adelante. Esto es posible solo si trabajamos juntos, si hacemos un trabajo en sinergia, un trabajo sinérgico, un trabajo en común. Encontrando la Asamblea General de la CIGIL, les decía, ¿de dónde es posible para encontrar las energías para que, como decía el Papa Francisco, no nos identifiquemos con los partidos, sino que sean críticos y originales? ¿De dónde encontramos las energías para tener un nuevo origen, tener un nuevo punto de partida? Por eso, lo que hemos dicho sobre el trabajo, es decir, que al centro está la persona que trabaja, es un punto en el cual la calidad de la vida, las razones grandes de la vida, tienen que desencadenar un cambio cultural. Si no, yo le habría dicho a las personas de la CIGIL que podrían comenzar de la doctrina social de la Iglesia. No obstante, ellos sean un sindicato, un movimiento laico. Y por eso les decía, buscad vuestros orígenes en vuestras parroquias, en vuestras asociaciones. Buscad esta visión que hace cargo de la persona, que cuida a la persona, que parte desde la persona. Es por eso que en este contexto nosotros nos hacemos promotores de una conversión personal que tiene su influjo en cada gesto que hacemos, incluso en los gestos del trabajo, en el crear trabajo, dándole a las empresas y a los lugares en los que trabajamos un contexto más humano. Es necesario un origen diverso que se vea en el trabajo cotidiano que hacemos. Y por esto no son premisas teóricas lo que yo leía de Don Giussani. Es el corazón de cada gesto, es el corazón de esta perspectiva, lo que es el Evangelio, la doctrina social de la Iglesia. Y por eso es importante que en este congreso nuestro de Cagliari, el trabajo tiene que ser hecho, el trabajo tiene que poner juntos a los diversos sujetos del mundo católico. Sí, tiene que ser un elemento profético de nuestra sociedad. Tiene que ser un elemento profético que da un contexto, que propone, que nos hace andar adelante, que nos hace vivir nuestra experiencia, nos hace recordar la experiencia hoy, nos hace vivir el presente y que pone juntas las diversas experiencias para seguir adelante. Y esto es lo que yo escuchaba ayer de Vittadini. Vittadini
cuando decía que nosotros no nos hemos declarado ni de una parte ni de otra. Exacto, esto es lo que nosotros queremos. Queremos manifestar una originalidad que nos distingue, una originalidad humana y política. Diría que podemos solo agradecer. No, no hay nada más que añadir, porque a este punto todo lo que tenemos que añadir es solo participar. Participar al Congreso Social de octubre en Cagliari. ¿Dónde es y cómo es el trabajo que queremos? Libre, participativo y solidario. Para llegar preparados, algún consejo. ¿Qué cosa significa trabajar para un joven italiano? Podéis visitar la muestra que está en el pabellón B1. Y después hay otra muestra, otra exposición organizada de la Fundación para la Subsidiariedad a Cagliari, que habla de la subsidiariedad del laboro, habla del NET. Naturalmente, no puedo hablaros en profundidad de esta exposición. Lo que es importante es que se pueda dar una respuesta a las preguntas de los jóvenes que leen el tema, leen el título que está a mis espaldas. Entonces, la iglesia con coraje, la iglesia italiana en Cagliari, dará las respuestas. Agradecemos mucho a los expositores que nos han acompañado en este camino. Ahora para todos, una invitación. También este año es posible contribuir a la construcción del meeting con una contribución. Para esto existen los puntos Dona Ahora. Las donaciones, os recordamos, tienen que ser únicamente en las mesas dedicadas, con los voluntarios que usan las camisas verdes. Además del anuncio, que no es un anuncio, les agradezco a ustedes por su atención, gracias a los relatores y buen meeting.